Amados hermanos, grandes bendiciones. Jacqueline Arroyave, de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Nuestra pastora Mariela Díaz. Les bendecimos y esta vez para comentarles las revelaciones dadas por el Señor acerca de Colombia y recordar otras revelaciones impactantes que confluyen el día de hoy para mostrar los planes de las tinieblas en contra de nuestro país y a la vez la mano poderosa de Dios sobre Colombia. Amados, el pasado 9 de junio, día de mi cumpleaños, entré en una crisis de salud muy grande, donde mi respiración volvió a fallar. No podía respirar, no podía caminar, no podía hablar. Me encontraba en una crisis fuerte. Y entre tanto me sucedía esto, el Señor me entregó un mensaje para Colombia. David, un ejemplo para su ejército. Aún su mano estaba pegada a su espada. Un hombre común. Sobresalió no porque fuera el más fuerte, sino por su fe depositada en Dios, consciente que su fuerza venía del león de la tribu de Judá. ¡Gloria a Dios! Proviene todo de Él. Dios ha dado esta potestad a todo su pueblo cristiano. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Somos adoradores y guerreros. El pequeño David fue dotado con una espiritualidad especial a pesar de sus errores, con un espíritu superior. Siempre buscó su perdón. Muchos, bajo el liderazgo de David, fueron transformados. Dios los transformó en un ejército valiente especial. El Señor entregó a la pastora un poder especial contra el demonio que hay en Gustavo Petro. Es la única persona en Colombia que tiene esa armadura. Y que tenía dicimay. Y que le lanzamiento que estaba leyenda. Por eso los planes de él no han salido. Y Gandalito, no más aquí nada. Han salido sus planes. No sé qué más, que yo necesito matar. No sé qué tanto aquí. Tuviste que la acción. No va a poder. Ese demonio contra Colombia. No estoy viendo aquí. No voy a tener así. Sencillo. Un tijerigazo que neta. Maldita Natia, y se me mete con eso. El Señor sacó los altares que enterraron, los sacó debajo de la tierra. Fueron destruidos. ¡Qué bueno que avanzó! Fueron destruidos los altares que estaban debajo de la tierra. En un altar que había encontrado a Lucy, el Señor le sacó. Cuando levantó esos altares, el Señor levantó ese altar contra Lucy. ¿De qué vas a sacar de ti? Ni yo voy a ganar aquí.
Colombia. Hola, me transaron. No, así que no. Por eso ese ministerio será conocido. Pero que un chiquito de que le va a pasar. Eso será conocido. Mi cuello me duele. No todo. Ya estoy respirando mejor. Me duele. Amados hermanos, bendiciones. Gracias al Señor, le doy toda la gloria al Señor, porque el Señor nos ha permitido entregar ese mensaje en el momento más crítico, donde estaba más decaída en salud ese día. En ese momento, cuando estaba bien decaída, la pastora me tomó en sus brazos y empezó a orar por mí. Y yo le dije que ya no podía más y ya no aguantaba más. Y en ese momento el poder de Dios me tomó y empecé a hablar en lenguas, en unas lenguas altas. Antes de que empezara el mensaje ya habían empezado unas lenguas, pero mi esposo no alcanzó a poner esa parte, y hubo ahí una guerra, un clamor de parte de mi alma para el Señor, porque Él me permitió clamar teniendo ese encuentro con Él, y eso me dio también un poco de alivio. Me dio un poco de alivio, fue un momento de éxtasis, un momento de la presencia de Dios en medio de esa experiencia. Y en ese momento me habló el Señor y me mostró una coraza, una armadura, una herramienta que el Señor le entregó a nuestra pastora Mariela Díaz. Y es la única persona, es el único ministerio que tiene esa herramienta y que ha detenido los planes de Gustavo Petro en Colombia. Esto me lo mostró el Señor. Me dijo el Señor: no hay un ministerio en el mundo al que le haya entregado esta armadura para derrotar los planes de Petro. Por eso me dijo el Señor, no le han salido los planes, no le han salido las cosas bien, no le han salido las cosas a Gustavo Petro. Y eso me impresionó, amados. Eso me impresionó, porque yo dije: Señor, yo sé que el Señor me mostró a mí quién es Gustavo Petro en el 2019. Y viendo toda la trascendencia de eso, amados, Él no ha podido hacer todo. Él es enviado directamente desde las tinieblas. Él tuvo reuniones directamente con Satanás. Y que el Señor Jesucristo lo reprenda. Él es el rango de Gustavo Petro, es un rango de un principado, es lo que él maneja. No es cualquier brujo, no es cualquier brujito. Cuando me habló eso, yo me impresioné mucho. Eso me llenó de gozo y a mí se me olvidó en el momento lo que yo estaba sintiendo, mi dificultad, mi momento tan terrible, angustiante. Y luego de eso, el Señor me siguió hablando y me mostró cómo Él había sacado ya y había derribado todos los altares que Gustavo Petro hizo en Colombia, porque los hizo a nivel nacional para poder llevar a cabo sus planes, para que la gente se viniera a favor de él, para que la gente lo viera a él como el ejemplo, como ese mandatario, para que la gente lo amara a él. Pero nada de eso le salió por el clamor, por los ayunos de la iglesia y principalmente por el precio que se ha pagado en esta, amados. Nosotros sabemos que el poder de Dios es grande y entendemos lo que Dios puede hacer, y más allá de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, Dios es más grande, más poderoso. Pero el entender que el Señor ha tenido misericordia de Colombia de esta manera es algo hermoso.
Y enseguida el Señor me mostró la implicación de la brujería, todo lo que le han hecho a Lucy, porque ella viene de una familia de brujos. Y Lucilita salió como esa palomita blanca en medio de tanta oscuridad. Y eso de todas maneras le afectó. Y por eso hemos venido orando tanto por ella, con ese clamor al Señor. Y con unas afectaciones en su mente muy fuerte. Muy fuerte. Amados, en cuanto a la memoria, en cuanto a la concentración, en cuanto a la angustia, tantas cosas. Pero el Señor siempre nos ha hablado, nos ha dicho, entiendan, tengan paciencia, ayuden a Lucilita. Y el Señor me mostró cómo estos altares que habían levantado en contra de ella también se habían derribado ese día. Amados, entonces dentro de esa revelación el Señor me dijo que Colombia ya era libre, o sea que el Señor le había dado la libertad a Colombia. Amén. Entonces ese es el gozo que tenemos nosotros y que este ministerio sería conocido a nivel mundial por esto. Amados, un día antes de la revelación que el Señor me dio en el trance, en la enfermedad, estábamos orando cuando vi 3 banderas, eran telas, o sea, eran telones, pero eran muy grandes, de muchos metros y anchos. Se levantaron 3 en el aire, ¿sí? Enarbolados así, como si fueran muy importantes. Y entonces el Señor me mostró que estas banderas eran las de los grupos al margen de la ley en Colombia. ¿Sí? Grupos al margen de la ley, de estos guerrilleros, estas personas que están haciéndole daño a Colombia. Enseguida ellos estaban mostrando sus banderas como si ellos fueran muy exitosos, como si hubieran logrado lo que ellos querían hacer en este tiempo. Pero enseguida vi cómo estas banderas empezaron a ser rasgadas y cayeron, entendiendo lo que el Señor me estaba mostrando, y es que estos grupos iban a ser finiquitados, acabados. Terminaba ese tiempo en Colombia, amados. ¿Cuántos años de flagelo, de violaciones, de tortura, de secuestro, que termina en Colombia por el poder de la sangre de Cristo? Porque Él es grande y maravilloso, amados. Seguimos orando cuando el Señor me mostró algo fuerte nuevamente, impactante. Y es que Bogotá estaba destruida. Había venido el terremoto para Bogotá, Bogotá estaba en ruinas. Hay muchas cosas que el Señor tiene como un secreto, como que está en su corazón, amén, que van a suceder en Colombia. Y todo esto, amados, es para el arrepentimiento, pero a la vez el Señor nos da la victoria, amén. Terminando con tanto caos y con tanto pecado, con tanta iniquidad en Colombia. Amados, en los últimos días el Señor ha dado una gran revelación acerca del último plan de Gustavo Petro para mantenerse en el poder. Y el plan es el siguiente: Gustavo Petro, a través de 2 personajes oscuros, están fraguando asesinar a su candidato Iván Cepeda para mostrarse como una víctima delante del pueblo colombiano y así poder inculpar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella Otero, causando una guerra civil en nuestra nación como pago de sacrificio, con un pacto de sangre que hizo con las tinieblas. Realizó un pacto de muerte con Satanás en contra de nuestra nación Colombia. Y damos gracias al Señor por haber usado a su profeta Boanerges de Venezuela por revelar esta trama maligna del infierno. De hecho, el pueblo cristiano tenemos la responsabilidad de orar, de ayunar y vigilar por nuestro pueblo, por el candidato Abelardo de la Espriella, su familia y su grupo de trabajo. Estamos orando por el presidente Donald Trump de Estados Unidos, por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el presidente de Argentina, Javier Milei,
por el presidente de Chile, José Antonio Kast, por estas naciones y sus familias. Estamos orando por los 5 continentes, por la protección divina. En este tiempo de caos, somos vigilantes, somos atalayas del reino de los cielos. La palabra del Señor, hemos vencido, hemos vencido, hemos vencido, por la sangre del Cordero, la palabra del Señor, hemos vencido.